Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, no olvides la enseñanza de tu madre, pues serán hermosa corona en tu cabeza y gargantilla en tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan camelarte, no aceptes. Si te dicen vente con nosotros, damos trampas mortales y acechemos por caprichos al inocente, los devoraremos vivos como el abismo, enteros como a los que bajan a la tumba. Hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Comparte tu suerte con nosotros y haremos bolsa común. No sigas, hijo mío, su camino, aleja tus pasos de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre, pues es inútil tender redes a la vista de los pájaros, se emboscan contra sí mismos y atentan contra sus propias vidas. Proverbios 1 del 8 al 18. Bienvenidos al episodio 469. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 7 de la lectura de Edmund Husserl. Pero claro, vamos a acabar este libro, no sé si pronto o no, pero estamos en el capítulo 7, en la tercera lección. Son 5 lecciones y continuemos. Tras esta explicación, está probando fidedigna y exactamente que puede utilizar y que no la crítica del conocimiento. Y que no la crítica del conocimiento. Ciertamente su enigma es la trascendencia, solo en lo que hace a la posibilidad de esta, pero con todo, no es lícito en ningún caso contar con la realidad efectiva de lo trascendente. Evidentemente, no queda reducida a cero la esfera de los objetos utilizables o de los conocimientos utilizables, de aquellos que se preguntan como válidos y que pueden pertenecer libres del signo nociológico cero. Hemos asegurado, en efecto, la esfera, todas las cogitaciones, el ser de la cogitatio, el ser de la cogitatio. Dicho con más precisión, el fenómeno de conocimiento mismo está fuera de cuestión y libre del enigma de la trascendencia. Ya en el punto de arranque del problema del conocimiento están supuestas estas exigencias. La pregunta sobre cómo puede entrar lo trascendente en el conocimiento perdería su sentido si se abandonara no solo lo trascendente, sino también el propio conocimiento. Bien, entonces Husserl menciona que hay una realidad efectiva en lo trascendente y que no vamos a ir por ese camino. O sea, todo va a quedar suspendido, ¿no? El mundo, los objetos, la existencia de las cosas, la ciencia natural, todo queda en este tipo de duda metódica como la de Descartes, pero sin juicio, se queda suspendido. Entonces, Husserl dice explícitamente algo debe quedar. Una vez que suspendamos el juicio, algo debe quedar, debe ser evidente. Entonces, lo que queda es la esfera de los cogitatios. La esfera de los cogitatios o las cogitaciones, como él dice, las cogitaciones, que son básicamente, referido a Descartes, los actos de la conciencia, la percepción, los juicios, los recuerdos, las dudas, la evidencia, ¿no? Queda el fenómeno del conocimiento mismo. Eso es lo que queda, el fenómeno del conocimiento mismo. O sea, ya tú nunca viste una taza, no conoces la taza, ¿no? Pero puedes recordar, dudar, inminentemente percibir un acto de la conciencia y surge en ti un invento nuevo, digamos, una forma nueva que no has
tenido un concepto de esa cosa. Y claro, esto justifica exactamente porque nosotros podemos, la creatividad, ¿no? Porque nosotros podemos imaginar, crear cosas nuevas, que nunca, novedosas, que trascendentes, que nunca se han visto en el mundo. Y claro, es un acto de la conciencia, está dentro de la esfera de las cogitaciones. Referido a Descartes, el cogito ergo sum, pero básicamente estas cogitaciones, esta esfera, bueno, todas las cosas que están dentro de la esfera de las cogitaciones, que son la percepción, el acto de conciencia, los juicios, los recuerdos, la creatividad, las dudas, las evidencias, no son trascendentales, no plantean enigmas de alcanzar la cosa en sí misma o el origen de las cosas, están dadas simplemente. Entonces no requieren justificar su existencia, ¿no? Hay un misterio ahí. Entonces el ser de la cogitatio que menciona, el ser de la cogitatio está fuera de cuestión. No se puede dudar de que hay conciencia, no se puede dudar de que tenemos conciencia. Dudar de que tenemos conciencia básicamente es como dudar de respirar, ¿no? Pero a nivel mucho más abstracto, porque el aire ya corresponde a un tipo de conceptos. Entonces no se puede dudar de que hay conciencia. Y claro, me puede decir, entonces conciencia también es un término y por lo tanto es un término lingüístico, entonces está dentro del lenguaje. Claro, pero no puedes dudar de que haya conciencia, no puedes dudar de tu duda, no puedes dudar de tu duda. Y claro, la conciencia está mucho más allá de una conciencia de algo, ¿no? La conciencia normalmente siempre está referida a conciencia de algo, pero la conciencia en sí misma siempre está referida a lo que es. Siempre está referida, nada más. La conciencia está. Simplemente la conciencia existe. No hay que dudar de la conciencia. No se puede dudar también de las vivencias, de las experiencias. Nosotros por experiencia asociamos con recuerdo. Y claro, recuerdo tiene nombre, tiene significación, pero vivencia es la vivencia, pues la vivencia es que aquí y ahora, nadie puede dudar de que aquí y ahora, tanto hace 2000 años como actualmente, aquí y ahora, ¿no? Su vivencia, no puede dudar. Incluso puede dudar de todo el mundo, pero no puede dudar de su vivencia. Y claro, es lo que cambia con Descartes. En Descartes no se podía dudar de que dudaba y por eso nace el cogito ergo sum, el pienso luego existo, pero en Husserl no se puede dudar que hay vivencias, no se puede dudar que hay conciencia, Entonces es un eco directo al cogito cartesiano, pero sin el psicologismo, ¿no? Sin esta parte del psicologismo que al final terminó a Descartes no abrumándolo, pero sí teniendo esta forma de ¿cómo lo diría, no? Esta forma de decir que somos una cosa que piensa y claro, una cosa que piensa necesita un psicologismo y se ha justificado como Dios y se ha justificado el alma también como la existencia de Dios, ¿no? Entonces eso a muchos de sus contemporáneos y a sus retractores del siglo XIX, específicamente cuando el psicologismo, las ciencias naturales estaban en auge, lo fueron como descartando, ¿no? Y claro, llega Kant también, y con Kant se vuelve mucho más lógico este problema, y con Husserl ya en el siglo XX se hace más, no evidente, pero sí se resuelve de esta manera, ¿no? Entonces, la pregunta, bueno, no la pregunta, si eliminamos el conocimiento, si eliminamos lo trascendente, el problema va a desaparecer, porque estamos investigando el conocimiento, necesitamos tener conocimiento, prefijo ya, aunque para nosotros en el término husserliano aparece como fenómeno el conocimiento, no aparece como conocer algo, sino como fenómeno mismo, como algo inmanente. Entonces, aunque el mundo esté suspendido, el fenómeno de conocer va a permanecer, ¿no? Va a permanecer absolutamente dado, y es el único punto de partida que va a ser legítimo. Ese es el punto de partida legítimo. Bien, una vez tenido esto en cuenta, vamos a seguir la lectura. Nos quedamos allá, propio conocimiento.
Asimismo, es cosa clara que las cogitaciones representan una esfera de datos inmanentes absolutos, en cualquier sentido en el que interpretamos la inmanencia. En el acto de ver el fenómeno puro, el objeto no está fuera del conocimiento, fuera de la conciencia, y a un tiempo está dada en el sentido del absoluto, darse yo mismo de algo visto puramente. En la vivencia, ¿no? Y claro, visto puramente, experimentado puramente, vivenciado puramente también. Luego dice, precisamos, sin embargo, afianzar esto por medio de la reducción nociológica. No habla de una reducción fenomenológica, de reducción nociológica, reducción del conocimiento, o sea, reducir todos los conocimientos a precisamente a este modo de darse, visto, del visto puramente, ¿no? De este fenómeno puro, cuya esencia metódica vamos a estudiar aquí. En concreto, por primera vez necesitamos de la reducción en este punto para no confundir la evidencia de la exigencia de la cogitatio con la evidencia de que existe mi cogitatio, o con la evidencia del sum cogitation o cosa similar. Bien, entonces el problema que quiere evitar Husserl aquí es confundir que hay un cogitatio con un existo como sujeto empírico, y también que existimos como sustancia pensante. Sustancia pensante, res cogitas, ¿no? Una sustancia corresponde a lo que se definieron como una cosa. Entonces decir sin reducción quiere básicamente sentir una exclusión de yo percibo, yo existo, hay una cosa pensante. Eso es volver una actitud natural de ahí yo, ¿no? De tener esta parte consciente de uno mismo. Bueno, no consciente de uno mismo, consciente de que puede hablarse con palabras o con conocimiento de uno mismo. Entonces tiene que hacer un tipo de reducción nociológica que tiene que garantizar que tenga evidencia del fenómeno y que no afirme nada sobre un yo empírico, un yo psicológico, una sustancia pensante, un sujeto en el mundo. Solo una afirmación, hay vivencia, hay cogitatio, hay vivencia. Entonces, no confundir la evidencia de la existencia de la cogitatio con la evidencia de que existe mi cogitatio. O sea, no tiene que haber mi percepción como acto de esta persona, y tiene que haber más bien percepción como puro fenómeno. Y claro, porque si decimos, si caemos en la parte de la metábasis, hay una cosa que piensa, hay un yo existo, hay un yo pienso. Entonces es volver a la actitud natural, ¿no? Entonces la diferencia que podemos encontrar entre Husserl y Descartes es que Descartes parte del cogito ergo sum, ¿no? La res cogitas, que es la sustancia, y Husserl parte del cogitatio, que es básicamente el fenómeno que se brinda absolutamente, el fenómeno dado absolutamente, no incluye nada ontológico, simplemente es el fenómeno dado absolutamente. Un ejemplo simple sería, por ejemplo, yo, Marco, estoy percibiendo una mesa, y claro, esto es sin reducción, no existe reduccionismo nociológico acá como Husserl propone. Lo que tengo que decir es que hay una percepción visual con tales y tales rasgos, ¿no? Entonces no hay un yo empírico, no hay mundo, no hay tiempo objetivo, porque decir yo estoy percibiendo una mesa ahora, la mesa misma ya corresponde a la parte de la explicación, no hay una reducción ahí, ¿no? La reducción ocurre cuando digo hay percepción visual con tales y tales cosas. Sin este yo empírico, yo Marco, sin el mundo, que es la mesa ya incluida ahí, y el tiempo ahora, ¿no? Entonces la reducción sirve para asegurar el fenómeno del conocimiento, asegurar este fenómeno del conocimiento sin convertirlo en una psicología ni en una metafísica del yo. Bien,
Luego menciona lo siguiente: hay que precaverse de la fundamental confusión del fenómeno puro en el sentido de la fenomenología con el fenómeno psicológico, objeto de la ciencia natural llamada psicología. Si dirijo la mirada como hombre que piensa en la actitud natural a la percepción que estoy viviendo, la apercibo al pronto y casi inmediatamente. Este es un hecho en relación a mi yo. Está ahí como vivencia de esta persona viviente, como estado suyo, como acto suyo. El contenido de sensación de esta vivencia está allí como lo que se da a aquella persona a modo de contenido, como lo sentido por ella, con aquello de que ella es consciente, y la vivencia se inserta junto con la persona que vive en el tiempo objetivo. Bien, entonces ya no se necesita hablar de tiempos o de mundo, simplemente la vivencia ya es. Pero vamos a aplicar esto más a profundidad. Bien, aquí hay que no confundir el fenómeno puro, que es la fenomenología, con el fenómeno psicológico, que es la psicología. Esa distinción Husserl dice que es muy peligrosa, porque cuando estás en esta actitud natural y miras percepciones, haces automáticamente esta afirmación de yo estoy percibiendo, es mi percepción, es un estado mío, ocurre en este momento, estoy en el mundo, y todo eso es inmediato, casi es inevitable, ¿no? Bueno, pero acá hay que hacer esa separación entre el fenómeno puro, que es la fenomenología, y el fenómeno psicológico, que es la psicología. En este sentido, hay que entender que la percepción también es un fenómeno psicológico, pero la percepción es también una vivencia. Bueno, claro, es una vivencia de una persona concreta que existe en el mundo, en un tiempo, como hecho natural, ¿no? O sea, está bien, es científico, pero esto no hay que confundirlo, porque estamos haciendo una crítica al conocimiento. Y en la crítica del conocimiento ya dijimos que no existe el yo empírico como algo trascendente, no existe el tiempo objetivo, no existe el mundo, ¿no? Porque estamos reduciendo esta reducción nociológica. Todo eso queda bajo el índice de nociológico cero, ¿no? Por eso hablaba de este tipo de nociología con el término cero. Pero la fenomenología separa este yo empírico y se queda solo con la percepción tal como se brinda, y aquí quita el yo, no es un yo, no es un tú, no eres tú el que percibe, simplemente es la percepción tal como se da, tal como se presenta. Entonces, la psicología puede decir: Marco percibe una mesa a las 10 a.m. Acá hay sujeto, tiempo y mundo. Pero en la fenomenología simplemente tenemos que decir, o tenemos que entenderlo como: hay percepción visual con tales y tales rasgos, o tales rasgos, no cosas, rasgos. Entonces no hay un sujeto, no hay un tiempo objetivo, no hay un mundo afirmado, ¿no? Entonces el fenómeno psicológico es una vivencia de alguien en el mundo, más bien, pero el fenómeno puro es la vivencia misma, el fenómeno puro, que es la fenomenología, ¿no? Que es considerada sin mundo, sin un yo empírico. Y claro, porque recordemos que se está armando la crítica del conocimiento, el conocimiento mismo. Luego dice: la percepción en general, el cogitatio en general, apercibida así, es el hecho psicológico, es decir, apercibida como dato en el tiempo objetivo, perteneciendo al yo que la vive, al yo que está en el mundo, por eso le decía, y que dura el tiempo que le corresponde, un tiempo que se puede medir con aparatos empíricos. Esto pues es el fenómeno en el sentido de la ciencia natural que llamamos psicología. Listo. El fenómeno en este sentido sucumbe a la ley a que hemos sometido en la crítica del conocimiento, a que ese término otra vez aparece. Este término ya dijimos que es el término griego, que no sé, leía bien. Ese término griego era no es la metabasis, es otro término. Hay que revisar la otra versión. Unos segundos, por favor. Claro, hay que revisar la otra versión
y en la otra versión de Jesús, específicamente de Jesús Adrián Escudero del 2016. Revisamos su versión referente a el término griego que no es legible en la versión que tenemos de 1983. De 1983 de Víctor, no es Víctor Lozano, en este sentido es de Miguel García Miguel García Baro, y el otro es Jesús Escudero. Bien. Entonces, en la versión de Jesús Escudero del 2016, es segunda lección. Acá debe estar la tercera lección. Ya pasamos a la cuarta lección. Por eso en filosofía hay que revisar muchos libros, del mismo texto, ¿no? Muchas comparaciones hay que hacer. Primer párrafo, en el segundo párrafo. Primer párrafo, segundo párrafo. En el Micogitatio. Ok. El hecho psicológico. Ok. Y ya. Nos quedamos acá. En la percepción general, a la ley a que hemos de someternos en la crítica del conocimiento, a la ley de la exon. Cuando en el griego es un poco complicado, tiene connotaciones muy diferentes a la del español, pero esta parte de la ekon es la epoyé, la ley de l'epoyé. L'epoyé es básicamente suspender, poner entre paréntesis, no suspender. En este caso, l'epoyé la va a relacionar Husserl con la ley de suspensión de juicio, la ley de suspender el juicio. Y claro, con epoyé hay percepción de la mesa con tales rasgos. Sin l'epoyé decimos esta mesa existe ahí fuera. Simplemente con l'epoyé hay percepción. No hay, por eso se reduce al simple hecho de la experiencia, en este caso de la experiencia, que es la percepción. Bien, entonces continuando con la lectura, respecto de todo lo trascendente, respecto de todo, ¿no? Después ya, reducción de todo, el yo como persona, como cosa del mundo, y la vivencia como vivencia de esta persona, insertados ambos, aunque sea de un modo completamente indeterminado en el tiempo objetivo. Todos ellos son trascendencias y como tales, nosológicamente son cero. Entonces Husserl convierte en ley l'epoyé, donde todo aquello que remita al mundo, que remita al yo, que remita al tiempo, que va a quedar suspendido. Y claro, el yo como persona, este sujeto empírico, individual, humano, es trascendente, y también la vivencia como vivencia de esa persona, que es el acto psicológico, que es el hecho psicológico, el hecho psíquico, es igual trascendente. Y la inserción en el tiempo, un antes y un después. Por ejemplo, yo estoy ahora, yo estaba, o yo estaré, o en esta cronología del tiempo también es trascendente, que significa entonces que es nosológicamente cero. Significa que no puede usarse o no cuentan como fundamento, por eso es cero, que no suma, no valen para la crítica del conocimiento. Bien, entonces es lo que no dijimos tal vez. Ok, para tener claro, no se suspende el fenómeno, porque el fenómeno siempre va a estar, vamos a percibir siempre estamos con la percepción activa. Lo que se va a suspender es la interpretación que yo tengo sobre el fenómeno, sobre las cosas. Bien, siguiendo la lectura,
el fenómeno en este sentido sucumbe a la ley a que hemos de someternos en la crítica del conocimiento, a la de la epoyé respecto de todo lo trascendente, el yo como persona, como cosa del mundo, y la vivencia como vivencia de esta persona, insertados ambos, aunque sea de un modo completamente indeterminado, en el tiempo objetivo. Todo ello son trascendencias y como tales no geológicamente son cero. Solo por medio de una reducción, a la que vamos también a llamar reducción fenomenológica, obtengo un dato absoluto que ya no ofrece nada de trascendencia. Si pongo en cuestión el mundo, el yo, el mundo y la vivencia del yo como tal, entonces la reflexión simplemente intuitiva vuelta sobre el vaho en la percepción de la vivencia que se trate sobre mi yo. Da el fenómeno de esta percepción, por ejemplo, el fenómeno percepción aprendida como percepción mía. Desde luego que también puedo volver a referir este fenómeno en el modo natural de consideración a mi yo, poniendo este yo en el segundo empírico, al decir de nuevo yo tengo este fenómeno, es el mío. Para obtener el fenómeno puro habría entonces de poner otra vez en cuestión el yo e igualmente el tiempo, el mundo, y así sacar a la luz un fenómeno puro, la cogitatio pura. Pero puedo también, mientras percibo, dirigir la mirada, viéndola puramente a la percepción, a ella misma, tal como está ahí, y omitir la referencia al yo o hacer abstracción de ella. Entonces la percepción visualmente, así captada y delimitada, es una percepción absoluta, carente de toda trascendencia, dada como fenómeno puro en el sentido de la fenomenología. Entonces, en la actitud natural puedo referir la percepción a mi yo empírico y decir, yo tengo esta percepción, es mía. Pero ese yo, ese mundo, ese tiempo, son trascendentes y deben ponerse entre paréntesis, porque ya estás brindando un tipo de conocimiento. Para obtener el fenómeno puro, debo suspender lo que llama el epoyé, suspensión de juicio, pero es epoyé específicamente suspender. ¿Qué suspender? La referencia al yo, la referencia al mundo, la referencia al tiempo. Entonces, al hacer esta suspensión queda únicamente la percepción tal como se brinda, tal como se da. Entonces es considerada la experiencia misma, la percepción misma, que también se puede lograr de forma directa mientras percibo. Yo, bueno, ya ahí estamos sin esa reducción. Mientras percibo, dirijo la mirada no al objeto ni al yo, sino a la percepción misma, ¿no? Tal como aparece. Y así la percepción se vuelve absoluta, sin trascendencia, porque lo trascendente es el yo, lo trascendente es el mundo, lo trascendente es el tiempo. Entonces existe esta cogitatio pura o este fenómeno puro en sentido fenomenológico. Luego dice lo siguiente: a todo fenómeno psicológico corresponde pues por la vía de la reducción fenomenológica un fenómeno puro que exhibe su esencia inmanente, singularmente tomada como dato absoluto, toda disposición de una realidad efectiva no inmanente, no contenida en el fenómeno, aunque mentada en él, y al tiempo, no dada en el segundo sentido. Está desconectada, o sea, suspendida. Si hay posibilidad de convertir en los objetos de investigación tales fenómenos puros, es evidente que no estamos entonces ya en la psicología. No investigamos entonces nada acerca de los fenómenos psicológicos, no hablamos de ellos, de ciertos sucesos de la llamada realidad efectiva real, cuya existencia desde luego permanece absolutamente en cuestión, sino que hablamos de lo que es y vale allá o no a algo, así como realidad efectiva, o sea, o no legítima la posición de tales trascendencias. Hablamos entonces justamente de tales datos absolutos, aunque se refieran intencionalmente a la realidad efectiva objetiva. A referirse es en ellos un
a modo de carácter, mientras que nada se prejuzga sobre el ser o el no ser de la realidad efectiva. Entonces, si podemos convertir los fenómenos puros en objetos de investigación, ya no habrá, ya no estamos haciendo psicología, ¿no? Porque estamos tomando el fenómeno puro y no lo estamos interpretando, sino que lo estamos tomando para estudiarlo. Pero claro, la psicología en ciencia natural estudia los hechos psicológicos como sucesos reales, ¿no? Estos son reales, que ocurren en el mundo. Más bien, la fenomenología no investiga estos hechos reales, ni sucesos de una realidad efectiva cuya existencia se va a poner en cuestión, sino que investiga lo que es, investiga lo que vale, lo que existe o no en el mundo real objetivo, lo que es, lo que vale, lo que existe, o también lo que no existe. Por eso, perdón, en el avión, que termine de pasar. Entonces, por eso la fenomenología trata con datos absolutos, ¿no? Datos absolutos, vivencias tal como se nos brindan a la conciencia, sin afirmar, sin negar la existencia del mundo en el que se puede estar. Entonces, bueno, en el que se está de hecho, ¿no? Pero no nos referimos al mundo, simplemente la experiencia. No afirmamos ni negamos la existencia del mundo, simplemente son vivencias tal como se presentan a la conciencia y corresponden a los datos absolutos. Entonces, aunque estos datos fenomenológicos claro, aunque estos fenómenos apuntan intencionalmente a objetos del mundo, eso es de carácter interno de la fenomenología, ¿no? Y claro, no compromete la existencia de dichos objetos, porque la psicología va a explicar los hechos psíquicos reales. La fenomenología va a describir vivencias puras sin decidir sobre la existencia del mundo o no, porque ya dijimos que cuando hacemos le Poyet eliminamos el sujeto, eliminamos el mundo, eliminamos el tiempo absoluto. Entonces, para tener esta experiencia viva del conocimiento puro, para que surja recién la crítica del conocimiento. Bien, luego dice, y así anclamos en la costa de la fenomenología cuyos objetos están puestos como existentes, igual que la ciencia pone los objetos en ella que en ella investiga, pero que no están puestos como existentes en un yo, en un mundo temporal, sino como datos absolutos captados en el ver puramente inmanente. Lo puramente inmanente hay que caracterizarlo aquí, en principio, por medio de la reducción fenomenológica. Yo miento precisamente esto que está aquí, o no lo que ello mienta trascendentalmente, sino que es en sí mismo y tal como está dado. Entonces, aunque los fenómenos se van a referir intencionalmente a un mundo real, ese referirse es un rasgo interno de la fenomenología de Husserl, ¿no? Entonces la fenomenología va a usar intencionalmente, esta forma intencional de percibir el mundo, pero lo va a hacer ella misma, internamente, no como algo agregado. Por ejemplo, yo intencionalmente me fijo que esto es mesa, sino se compone de esto, tiene rasgos de esto. O sea, un estudio sin un conocimiento de aquel objeto que estoy percibiendo. Entonces la fenomenología no decide si el mundo existe o no existe. Si entramos en la fenomenología, los objetos se toman como existentes, pero no como cosas del mundo, porque recordemos que en la Poyet se suspende yo, el mundo y el tiempo. En este sentido se toman como datos absolutos, tal como se muestran en la experiencia inmanente. Entonces, lo puramente inmanente se va a obtener mediante esa reducción fenomenológica y claro, solo a lo que, va a atender solo a lo que está dado aquí y ahora, no al objeto externo al que parece referirse.
es de esta cosa, de una mesa lejana, de una silla lejana. Incluso ya cuando hablas de silla o mesa lejana, ya corresponde, ya estás incluyendo el mundo dentro de tu percepción. Entonces, simplemente la fenomenología se va a referir como base a lo puramente inmanente que se va a obtener con esta reducción fenomenológica que ocurre por medio de, o que se divide, bueno, no se divide, de que ocurre por la suspensión del yo, la suspensión del tiempo, la suspensión del mundo también. Y claro, el mundo corresponde a las cosas que hay en el mundo, por eso se habla específicamente, se aclara de las cosas que existen. Se va a tomar en la experiencia fenomenológica las cosas como existentes. Entonces, claro, así la fenomenología no afirma el mundo, no va a afirmar el mundo, esto es tal, sino va a describir cómo aparece en la conciencia el mundo, sin describir el mundo. Y claro, es lo puramente inmanente. Bien, continuando con la lectura, semejantes expresiones son naturalmente solo rodeos y auxilios para llevar a ver lo primero que aquí hay que ver, la diferencia entre los cuasidatos del objeto trascendente y el dato absoluto del fenómeno mismo. Ok, cuasidatos del objeto, aparentes datos del objeto. Ahora bien, se requieren, sin embargo, nuevos pasos, nuevas meditaciones para que podamos poner la planta con firmeza en el nuevo país y no naufraguemos al fin ante su costa, pues tiene esta escollos y está cubierta por el nublado de la falta de claridad que amenaza vientos de tormenta escépticos. Lo que hasta aquí hemos dicho atañe a todos los fenómenos. A nosotros, a efectos de la crítica de la razón, nos interesan naturalmente solo los fenómenos del conocimiento. Sin embargo, lo que ahora expondremos puede ser referido igualmente a todos, puesto que mutatis mutandis vale para todos. Claro, Husserl va a hacer este método y va a cambiar cómo pensamos que adquirimos el conocimiento, o cómo realmente concebimos el conocimiento, los fenómenos del conocimiento que van a valer para todos también. Así como vale para todos, de poner juicios de las cosas y decir que eso es conocimiento. Bien, nuestra búsqueda de la crítica del conocimiento nos guía a un punto de partida, a una tierra firme de datos de que nos es lícito disponer y que parece que necesitamos antes que todo. Para indagar la esencia del conocimiento, tengo naturalmente que poseer como dato el conocimiento en todas sus formas en cuestión, y de modo que este dato no tenga en sí nada de aquello problemático que cualquier otro conocimiento trae consigo, por más que parezca ofrecer datos. Nos hemos cerciorado del campo del conocimiento puro, podemos ahora estudiarlo y restablecer una ciencia de los fenómenos puros, una fenomenología. No debe esta ser patentemente la base para la solución de los problemas que nos agitan. Es cosa manifiesta que yo solo puedo aclarar la esencia del conocimiento si lo veo por mí mismo y si me da a la vista ella misma tal como es. Le debo estudiar inmanentemente y en pura visión en el fenómeno puro, en la conciencia pura, pues su trascendencia es ciertamente problemática. No me está dando el ser del objeto a que si ella es trascendente se refiere, y está precisamente en cuestión como debe con todo ser puesto ese objeto y qué sentido tiene y puede tener, si es que ha de ser posible ponerlo. Por otra parte, sin embargo, algo captable en el fenómeno puro tiene esta referencia a lo trascendente, aun cuando pongo en cuestión el ser de esto último, desde el punto de vista de cómo aquella referencia pueda alcanzarlo. El referirse a lo trascendente, el mentarlo en este o aquel modo, es un carácter interno del fenómeno. Casi parece como si solo fuera importante una ciencia de las cognitaciones absolutas. Cognitaciones absolutas dijimos que son el pensar, el dudar, el reflexionar. Bueno, dice lo siguiente, se hace la pregunta, ¿dónde podría si no estudiar, ya que tengo que tachar el estar ya dado previamente? Lo trascendente mentado se refiere dado.
presto. No solo el sentido de este mentar más allá de sí, sino junto con ese sentido su posible validez o el sentido de la validez, donde si no precisamente allí, donde aquel sentido está absolutamente dado y por ende en el fenómeno puro de la referencia, de la confirmación y de la justificación viene por su parte el sentido de la validez de dato absoluto. Bien, entonces el problema en Husserl es de dónde puedo empezar una crítica del conocimiento sin caer en supuestos dudosos, ¿no? No puedo empezar ni desde el mundo, ni desde los objetos, ni desde la ciencia natural, porque todo eso es trascendente y por lo tanto problemático para entender la esencia del conocimiento. Entonces el punto de partida puro para Husserl es estudiar la esencia del conocimiento, que lo vamos a estudiar desde como un dato, ¿no? Tengo que tener conocimiento mismo, pero como un dato, que este conocimiento mismo de que puedo tener conocimiento funciona como un dato, pero un dato que no sea problemático. Y ese dato que no es problemático es el conocimiento tal como se manifiesta en la conciencia, ¿no? Como se brinda en la conciencia, el fenómeno puro, y él denomina esto lo cogitatio, que es básicamente lo cogitatio es percibir, juzgar, imaginar, recordar, porque pero no es esa acción, sino es tal como se viven estas acciones, tal como se manifiestan estas acciones, no como hechos psicológicos, ni como procesos cerebrales, sino en la vivencia misma, de forma vivencial. Y claro, él no lo va a hacer desde el ser del objeto mismo trascendente, porque tampoco no está dado, ¿no? Por ejemplo, algo que no está dado es un árbol desconocido en el Amazonas, no está dado a mi conciencia, pero no lo va a hacer de ahí, lo va a hacer de un supuestamente dado de conocer. O sea, ejemplo, no está dado con certeza que la mesa exista o que ese árbol de la naturaleza exista, pero sí está dado absolutamente que yo pueda percibir una mesa, que yo pueda conocer ese árbol. Eso no se puede dudar, eso no se puede dudar. Entonces la clave está en, por ejemplo, en decir que el acto de conciencia mienta algo, o sea, se refiere a algo, al objeto, al mundo, la verdad, y ese mentar es este carácter interno del fenómeno, ¿no? La conciencia mienta algo, pero cuando dice mienta es este tipo de mentar o lanzar o atrapar, no atrapar sino empujar, presentarse. Entonces este es un presentarse interno del fenómeno a la conciencia, y eso sí se puede estudiar como evidencia absoluta, claramente, y ahí empieza, ¿no? Como es mentado, que tiene sentido, y porque tiene sentido tiene validez. Y claro, la fenomenología no va a estudiar los objetos del mundo, no va a presuponer su existencia, que sería la ontología, tampoco estudia los fenómenos puros del conocer. Simplemente la fenomenología va a usar como base decir que no podemos comenzar la crítica del conocimiento de los objetos, pero bueno, refiriéndonos a objetos, ¿no? No podemos iniciar la crítica del conocimiento del mundo de los objetos del yo partiendo de los objetos, pero sí desde un conocimiento, pero que es ya inmanente en el fenómeno. Es un conocimiento mismo, tal como se nos brinda, tal como se brinda absolutamente en la conciencia, ese tipo de conocimiento. Y ahí el acto dado, la referencia, el objeto que también es brindada, son el objeto trascendente que queda en suspenso, que le apoyé, y claro, este objeto trascendente que es el yo, el mundo y el tiempo, quedan en suspenso, y ahí llega el acto de mentar, de dar. El acto ya está dado, ¿no? El acto de conocer, claramente, el acto de conocer. Bien, luego dice lo siguiente: desde luego nos asalta aquí al pronto la duda de sí, con todo,
desde luego nos asalta aquí al pronto la duda de si, con todo, no tendrá que entrar en acción aún más algo de si el darse la sencillez no trae consigo el darse también el objeto, cosa que por otra parte no podría ser el darse la cogitatio, si es que hay en general algo así como trascendencia válida, pero sea de ello lo que quiera, lo primero que haya falta y es cosa que habría de proporcionar al menos una parte capital de la solución, es una ciencia de los fenómenos absolutos, entendiendo por tales las cogitaciones. Hay que memorizar los cogitaciones como los actos de conciencia: percibir, juzgar, pensar, creer. Entonces, aunque no sepamos todavía si la validez implica la existencia del objeto, es indispensable comenzar por una ciencia de los actos de la conciencia misma, ¿no? Que serían las cogitaciones, porque ellos sí nos van a dar una evidencia absoluta ya en su misma, porque es un acto de la conciencia. Luego sigue diciendo: nuestras miras están puestas por consiguiente en la fenomenología, aquí en la fenomenología del conocimiento como doctrina de la esencia de los fenómenos cognitivos puros. Las perspectivas son espléndidas, pero ¿cómo debe empezar a comenzar la fenomenología? ¿Cómo es posible la fenomenología? Debo juzgar, y desde luego juzgar de todo objetivamente válido sobre los fenómenos puros. Debo conocerlos científicamente, pero ¿no conduce acaso toda ciencia a registrar objetividades existentes en sí y por tanto lo trascendente? Lo averiguado científicamente es en sí, vale absolutamente como existente. Póngalo yo conduciéndolo como existente o no. No pertenece a la esencia de la ciencia como correlato de ella. La objetividad de lo que en ella es únicamente conocido, lo científico fundamentado, y lo científico fundamentado no es universalmente válido. ¿Qué ocurre pues con todo esto? Nos movemos en el campo de los fenómenos puros, sin embargo, ¿por qué digo campo? Es más bien un eterno río heraclitano, de Heráclito. Eterno río heraclitano de fenómenos que enunciados puedo hacer sobre él. Pues bien, puedo decir, mirando esto de aquí, esto existe indudablemente. Quizá incluso puedo decir que este fenómeno engloba como parte suya aquel otro, o que lo uno esté vinculado al otro, o que este fluye en aquel, etc. Como se decía, ¿no? Hay toda esta parte del mismo acto de percibir, de juzgar, de pensar, de creer, ya como un tipo de evidencia absoluta. Y acá lo reafirma. Luego dice: evidentemente no hay rastro de validez objetiva en estos juicios, no tienen ningún sentido objetivo, tienen meramente verdad subjetiva. Ok, ¿verdad? Porque no emprendamos aquí una investigación acerca de si no tendrán acaso también estos juicios en cierto sentido su objetividad en la medida en que pretendan ser subjetivamente verdaderos, pero es cosa clara ya a una ojeada rápida que aquí falta por completo esa superior dignidad de la objetividad que, por así decir, ponen en escena los juicios naturales prescientíficos y llevan a culminación incomparablemente más alta de los juicios válidos de las ciencias exactas. No podemos adjudicar un valor especial de estos juicios, tales como existe esto que está aquí, etcétera, que hayamos puramente viendo. Bien, entonces lo que Husserl quiere decir es que cuando yo solo estoy mirando mi experiencia, todo el fenómeno aparece, ¿no? El fenómeno fluye y no estoy haciendo un juicio objetivamente válido de los fenómenos, simplemente fluye, son verdaderos solo para mí en mi vivencia inmediata, no valen como una verdad objetiva para cualquiera.
Y en este sentido, los juicios científicos pretenden valer para todos. Y claro, tienen una dignidad superior de objetividad. Pero claro, en los juicios fenomenológicos, al ser inmediatos, solo constatan lo que se da en la conciencia, no fundamentan aún con objetividad. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque en la inmediatez existe la indeterminación en la física cuántica. La física cuántica es un estudio que muchos en filosofía no lo comprenden, no lo entienden, no lo aplican, ¿no? En mi país, por ejemplo, hablar de esas cosas es, no sé, algunos, bueno, pocos, tal vez soy el único que habla en filosofía de esto, pero y bien, ¿no? Pero es así, bueno, tampoco es por ego, ¿no? Sino simplemente es la experiencia inminente que he tenido también. Y en este sentido, ver un fenómeno no basta para darle validez objetiva, sino que la pura evidencia subjetiva no es todavía una verdad científica, es lo que trata de decir Husserl acá. Claro, pero la experiencia en sí misma fenomenológica termina siendo subjetiva. Ahora vamos a ver cómo va a partir la crítica a la ciencia por la objetividad que ella presupone. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana. Nos quedamos en la página 59. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo. Conozcanse a sí mismos, tengan muchas bendiciones. Felices fiestas y nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo. Por favor, sean felices siempre. Sean felices y conscientes. Sean felices y conscientes siempre. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.